¿Qué tal, mis queridos amigos? Espero que vaya muy bien por ahí, espero que me podáis acompañar hoy en este viaje que vamos a hacer, en el que, para empezar, te voy a decir que tenemos un coche, o dos coches mejor dicho, porque son dos los que estamos probando, que tienen aquí un botoncito para quitar ese pito, el pito de los sistemas ADAS, que es tan importante y del que estamos tan hartos los que nos dedicamos a la conducción y nos pasamos el día subiéndonos a coches nuevos. Así que, para empezar, botón antipitos, para que un coche que está pensado para conducir y para disfrutar de la conducción se pueda conducir con disfrute y sin interferencias. Y es que el sonido va a ser muy importante en esta prueba, porque si ya últimamente es difícil encontrar una presentación de un automóvil que se centre en la técnica del coche y no en el estilo de vida y otras muchas cosas que son adornos alrededor del vehículo, más raro es ya a día de hoy, desgraciadamente, que alguien te haga una presentación solo para presentarte un motor nuevo. Y eso es exactamente lo que ha hecho Mazda hoy. Y agárrate, porque lo que han hecho es presentar un motor 2.5 para sustituir a un motor 2.0, sí. Pero un momento. Antes de subirnos a bordo del coche, déjame que te dé dos pequeñas exclusivas que están relacionadas. En primer lugar, de lo que se desprende de la conversación con los responsables de Mazda en España en los corrillos después de la prueba, la conclusión que saco es que el motor Skyactiv X a futuro tiende a desaparecer por esta unidad 2.5 que irá sumando potencias y versiones a lo largo del tiempo próximamente. Es decir, que alrededor de este motor 2500 que te voy a presentar se va a establecer la gama en los próximos años, además de que Mazda saque motorizaciones rotativas y otro tipo de versiones. Pero la sensación que tengo es que el Skyactiv X va a desaparecer en unos años, va a ir quitándose de la gama, probablemente por la complejidad que tiene este motor. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, pues ya ves que el fabricante japonés va completamente a su aire, va al revés del mundo, y precisamente porque son una empresa con un tamaño contenido en la producción anual que hacen de coches, cada vez están acusando más la tendencia a intentar ir por caminos distintos y alternativos que no tienen por qué ser peores al de la masa. Y ahí es donde se contextualiza este coche. Claro, dices, este cambio, ¿por qué hacéis este cambio? ¿Es por emisiones? ¿Es porque este coche tiene menos emisiones? ¿Qué ventajas hay saltar de un 2000 a un 2500 para una gama baja? Entre comillas, lo de baja, porque siempre hay una versión por encima, que en estos dos coches, CX-30 y Mazda 3, es el Skyactiv X, que tiene 186 caballos de potencia actualmente. Pero es que, como muy bien saben los ingenieros y los técnicos de la automoción, la potencia es importante, pero el par motor es igual o probablemente más importante de cara a que un usuario medio o un usuario normal utilice un coche y sienta agrado en la utilización del vehículo. Y evidentemente, para empezar, el salto en par motor es importante entre una versión y otra. Y estoy hablando de la versión de 150 caballos de 2 litros que desaparece frente a la versión 2.5 que estoy conduciendo ahora mismo. Y efectivamente, hay un salto de par motor muy importante, hasta el punto que este coche tiene el mismo par motor que la versión Skyactiv X de 186 caballos. Son 238 Nm de par oficialmente contra los 240 que tiene aquel, o sea, estamos hablando exactamente de lo mismo. Es un motor con una cilindrada más grande, ahora hablamos un poco de eso con detalle, y la siguiente pregunta básica que uno se haría es, bueno, ¿en qué mejora la anterior? ¿Lo mejora en consumos? Pues sí, lo mejora en consumos. El consumo en ciudad es el único que ha aumentado ligeramente, cosa que tiene lógica, porque en ciudades donde el motor tiene un rendimiento más pobre y hay más cilindrada, apenas un 1,2%. Pero es que la reducción de consumo en carretera y especialmente en autovía y autopista, según Mazda, es superior al 7%. Al final, el consumo final respecto a la versión anterior se queda muy parejo. Estamos hablando de que la reducción de consumo es de poco más de un 1%, pero a cambio ahora tenemos mucho más par y las prestaciones no cambian. De hecho, ya os puedo decir que dos conclusiones
que tendría que sacar al final, pero las saco ya, las pongo encima de la mesa. La primera es que la sensación que tengo yo al volante de este coche es extraña, y es extraña porque tiene tanto empuje a bajas vueltas, puedes tirar de tercera circulando por ciudad, pasando un resalte, y el coche te va a responder sin ningún tipo de tos, sin ningún tipo de titubeo, sin ningún tipo de sufrimiento. Estamos acostumbrados a conducir motores de 3 cilindros a los que les cuesta cargar un poco y moverse en una zona óptima, y además con vibraciones y ruidos. Aquí es todo lo contrario. Sales en tercera a 30 km por hora y 40 km por hora, y el coche no necesita más reducciones, y tienes lógicamente la paciencia suficiente porque empuja muy bien. No hay grandes retrasos en la aceleración. Y eso me lleva precisamente al efecto del par del coche a decir, pero esto realmente tiene 140 caballos. Y es que me acuerdo perfectamente que cuando probé la versión de 122 caballos me pasó un poco parecido. Me parecía que el coche tenía una potencia superior. Este vehículo mantiene el par muy elevado hasta prácticamente las 4000 vueltas, en los que está por delante o igual que la versión Skyactiv X, claramente por delante que la versión que sustituye, y eso se traduce en un ahorrado de conducción muy grande, muy potente. Este no tiene toda la parafernalia técnica que tiene el X, con todo el sistema de encendido tan extremadamente complejo. Es un motor mucho más simple, que tiene toda la panoplia de tecnologías Skyactiv que hace ya años que tienen los coches de Mazda, en el que se busca una mezcla muy pobre, y en el que ese aumento de la cilindrada compensa con el aumento de par las sensaciones que puedes tener en una conducción normal respecto a un coche más potente. Y de hecho es muy llamativo que la sensación cuando aceleras a bajas es como si el coche tuviera un pequeño turbo, tuviera un pequeño compresor, algo que estuviera sobrealimentando, porque el empuje que tiene es muy agradable. Y lo hace además de una manera muy lineal. Ya te digo, yo estoy verdaderamente sorprendido. Ahora estoy circulando en sexta a 120 km por hora, y aún así con los desarrollos de transmisión que son exactamente iguales a los del 2000, la capacidad de aceleración que tiene el coche en llano a 120 con 140 caballos es impresionante. Es que te pones en 160, 180 sin ningún tipo de titubeo, sin tener que tirar de la caja de cambios. Y si tienes que tirar de la caja de cambios para conseguir más aceleración, pues tiras. Tienes una caja de cambios, como son las cajas de cambios de los coches de Mazda, que la puedes manejar con un dedo, pero con mucha precisión, suavidad y precisión, y tienes una capacidad de aceleración todavía mayor, así de fácil. Al final lo estábamos comentando, este motor tiene un tacto como si fuera dieselizado, turbodiesel, pero con toda la finura, toda la suavidad y todo el silencio de un coche de gasolina. Yo verdaderamente estoy impresionado, o sea, prometo que no me podía imaginar que esto iba a funcionar tan bien y tan fino, hasta el punto de plantearme si realmente este coche está dando los 140 caballos que anuncia, por más que sea un efecto en una parte importante del par. Claro, Mazda, eso, nos ha contado que en el CX-30 y el Mazda 3 las ventas que ellos prevén son 75 y 80% de la versión de 140 caballos, y solo se queda el 20 o el 25% para la Skyactiv X. Yo te digo desde ya, después de haber conducido mucho estos coches, que yo sin duda me quedo con esta versión, porque el grado de utilización que tiene no la tiene ningún coche de la gama de Mazda. Yo creo que la utilización de este motor viene también por el hecho de que es un motor que está ultra probado ya en la marca, está presente también en las versiones híbridas enchufables del CX60 y del CX80, ojo con eso, y bueno, pues es una cuestión también de economías de escala, ¿no? Para ofrecer algo al mercado europeo que les permite eliminar una referencia de motores en toda la gama y quedarse con un motor que tienes en la gama de los coches superiores, como es el 2.5. Y esta rara avis, con todas las tecnologías Skyactiv que controlan la mezcla, y la mezcla súper pobre, durante un rango muy importante de revoluciones, lo que hacen es que los consumos efectivamente se puedan aquilatar mucho. Nosotros ya hemos estado conduciendo unos buenos kilómetros este coche, y lo que me he encontrado, lo que nos hemos encontrado, es que circulando por carretera, siguiendo las normas de tráfico, es perfectamente posible hacer consumos de 5 litros. 5, 5,5, incluso raspar por debajo los 5. Bajar ya mucho más de ahí es difícil. Y consumos por carretera, por autopista, un consumo real entre los 7,5, si vas más rápido, claramente más rápido, te acercarás a los 8, pero perfectamente entre los 7 y los 8. Si vas suavemente a 120 km por hora, es posible, yo creo, bajar de los 7, aunque necesito más kilómetros para poderlo corroborar. Yo, después de haber hecho la prueba, hemos hecho una prueba por conducción por esta carretera por la que estoy circulando ahora, que es una carretera nacional, con el límite de velocidad que está entre los 70 y los 100 km por hora. Hemos hecho un tramo
de carretera de montaña en el que hemos combinado una conducción normal con aceleraciones frecuentes a fondo al motor y una conducción deportiva, y luego nos hemos metido en autovía e igual hemos hecho intervalos de 120 km por hora con velocidades muy superiores, con aceleraciones fuertes frecuentes. Ha habido de todo y le hemos estrujado bien al motor en bastantes ocasiones. El consumo resultante de eso, después de unos 60 kilómetros, ha sido de 7,5 litros según el ordenador de a bordo. Y ya pasar de ahí ya significa que va a ser una velocidad alta sostenida. Aparte de todas las tecnologías Skyactiv-X que tienen los coches de Mazda en gasolina, este coche no lleva las sofisticaciones del X, es un Skyactiv G, pero sí que tiene dos cosas más. Tiene un sistema de árboles contrarrotantes para mantener la finura y la suavidad típica de estos coches, que es muy destacable. Y luego tiene también desconexión de cilindros para favorecer a los consumos. Así que por eso, en carreteras de este tipo, en carreteras fuera de autopista o en circunvalaciones en ciudad, realmente puedes llegar a conseguir unos consumos muy bajos. Y en añadido a esas dos cosas, la tercera tecnología que tiene, que comparte ya con sus modelos hermanos de gama, porque se ha ido extendiendo durante el año 24, es precisamente la hibridación ligera, que le da la etiqueta Eco. Es una hibridación ligera, muy ligera, estamos hablando de un sistema de 24 voltios, pero que en parte, en esas aceleraciones a muy baja velocidad, pone su granito de arena para que el tacto, la respuesta del motor, hasta que el cilindro consigue llenar con la suficiente optimización y eficiencia para darte lo que le pides, cubrir ese momento, puesto que estamos hablando de mezclas muy pobres, súper pobres, bueno, pues al final eso se cubre en parte con el empuje de la maquinita eléctrica, que en ningún momento es capaz de mover el coche por sí misma, pero sí que te da ese extra pequeñito a baja velocidad. Y con todo esto, ¿qué es lo que tenemos? Pues un motor absolutamente delicioso, os lo digo de corazón y honestamente. Vengo de bajarme del Yaesu 7 1600 de 145 caballos, que tiene una entrega bastante honesta de potencia, pero esto lo digo por la comparación de potencias. Claro, aquel un 1.6. Cada vez más tenemos unos 0.0 y 1.2 para darnos 130, 140, 150 caballos. Y de repente un 2.5. Uno tiene en la cabeza, claro, se pone a buscar referencias y no tiene en la cabeza motores atmosféricos con esa cilindrada actualmente de gasolina que anden pululando por ahí. Y cuando te encuentras que a un motor con ese volumen de cilindro le aplicas todas las tecnologías modernas de funcionamiento, pues lo que te sale es un caramelo, sinceramente. O sea, yo estaba ahí metiéndole caña a la gente de Mazda y sigo metiéndoles caña porque yo lo que quiero es que me metan un turbo o un compresor en este motor para tener una versión deportiva como teníamos antes con los MPS y que podamos gozar de 250 o 300 caballos, hombre. Pero no, eso no va a ocurrir. Pero la verdad es que si le dices a alguien, bueno, si pensáis que exagero, probadlo vosotros mismos y me lo contáis. Si le dices a alguien que no es experto en coches que este coche tiene 140 caballos, te aseguro que la probabilidad más alta es que no se lo crea. Sinceramente, que no se lo crea. Y bueno, con todo esto, hablando de consumos, hablando de respuesta, hablando de finura, hemos dicho que el sonido, que el audio iba a ser importante en este vídeo. ¿Qué es lo que pasa con este motor cuando nos vamos más allá de esa excelencia que tiene entre la base del régimen y las 4.000, 4.500 vueltas donde nos entrega o donde suelta ya su par máximo? Bueno, pues lo que tiene es una forma muy elegante de terminar de entregar la potencia. Lógicamente el par se reduce al llegar a esa zona de 4.500 vueltas, de hecho se reduce incluso más en la franja final respecto a la versión de 2 litros y 150 caballos, y hay 10 caballos de potencia, pero hasta 5.000 vueltas, podríamos decir, hasta 5.000 vueltas redondea muy bien, y luego te permite llegar hasta las 6.500 de reloj, que pueden ser de aguja hasta las casi 7.000, en las que la forma de llegar hasta el final del cuenta vueltas, el coche sigue entregando con voluntad potencia, pero ya de una manera más matizada, pero muy fina, y hasta podría decir, si me permitís el término, elegante. Vamos a ver si soy capaz en tiempo real de poder acometer, si el tráfico me lo permite, un adelantamiento donde me lleve el coche al régimen máximo, y te lo puedo demostrar auditivamente, ya que tú no puedes sentir, desgraciadamente, la conducción como estoy haciendo yo ahora, pero mi trabajo es intentar hacértela sentir, ¿verdad? Ahora mismo estoy en cuarta a 40 km por hora. Voy a reducir a tercera, voy a reducir a segunda y pedal a fondo. 4.500, 5.000, 5.500, 6.000, 6.500.
A las 6.500 nos hace un corte de inyección ligero, no nos hace el papá, sino que tiene un sistema progresivo hasta que llega el corte de inyección. Y ya estamos propulsados por encima de la velocidad legal de autopista. Así de fácil, así de sencillo. Es un coche que, personalmente, como tiene una entrega de par tan brillante, claro, yo siempre hablando con un ocupante dentro del vehículo, con 4 vas a tener que jugar más con el cambio de marchas, pero precisamente por lo bien que funciona el cambio y por lo bien que entrega la potencia del par, como me ocurre con otros Mazda, me cuesta recomendar la versión automática, salvo para aquellos que vayan a circular mucho por ciudad. Yo para todas las ocasiones te recomendaría la versión eléctrica. Yo para la mayoría recomendaría la versión de cambio manual, porque es que verdaderamente puede sostener las marchas mucho tiempo si conduces solo con 2 personas, como hemos hecho durante toda esta prueba, y luego si tienes que jugar con el cambio es delicioso y te permite apurar y llegar allá hasta donde vas a poder llegar, siempre con unas décimas menos de consumo, puesto que Mazda no se complica mucho la vida. De momento sigue sin complicarse la vida creando cajas de cambios complejas o robotizadas al estilo manual, como los europeos y otros muchos fabricantes, incluidos los chinos. Y luego Mazda tiene esto que no tienen la mayoría de coches hoy en día, que es conductor céntrico, que está pensado para que tengas un tacto agradable de conducir, para que todo funcione bien, para que todo sea suave y preciso, para que tu posición de conducción sea buena, para llevar unos asientos que no destacan por el diseño, como en muchos coches que son una estafa, con unos asientos galácticos y espectaculares, pero que luego no sujetan bien el cuerpo. Aquí es al revés, los asientos podrías decir incluso que son sosainas, pero luego la dureza, el mullido, la sujeción de las orejas, etcétera, es perfecta para acometer carreteras de curva o para hacer sentadas largas. Y en definitiva es un coche agradecido para todas aquellas personas que puedan y sean capaces de apreciar y de sentir la conducción. E igualmente te cuento que Mazda está trabajando con la versión EZ6, ese coche que ha sorprendido a todo el mundo y que fabrica en China en conjunción con el local Chang'an, un coche de 4,92 metros con carrocería de berlina, con baterías, versión eléctrica y también versión de rango extendido con un motor de 1.500 centímetros cúbicos. Un coche que en China se vende a precio de locura, por debajo de los 24.000 euros y por debajo de 20.000 las versiones más económicas, y que próximamente te contaré en el canal con más detalle, porque es un vehículo que ha llamado mucho la atención y queda muy poco para que se confirme definitivamente, si no hay nada raro, que ese vehículo se va a vender en Europa y muy probablemente también en España. Así que son buenas noticias. Nada más, queridos amigos. Espero que todo esto te haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo, que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.